En el amor dicen por ahí que todo se vale, pero siempre hay que actuar y accionar con ética. Hay que tomar en cuenta algo que es fundamental, esto de que las mujeres cuando decimos que no queremos decir que sí. Mucha atención con esto, señor, señora, porque esto se presta a la violencia. Vamos a poner mucha atención y comprender que cuando queremos decir no, es no, y no hay nada más allá de ese no. Si nosotros queremos decir que sí, bueno, pues hay que hacerlo de manera clara y concreta para que se eviten malas interpretaciones en las relaciones y de esta manera le vayamos cerrando el camino a cualquier esquema que pueda convertirse en algo violento a futuro. Recuerda que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y también, señor, recuerden que tenemos que cuidar a las mujeres para que podamos estar todos en perfecta armonía. Y ahora sí, vámonos con Aries. Abre tu mente, abre tus expectativas, tus pensamientos, tus palabras, mis queridos amigos nativos del signo de Aries, signo de fuego, y hoy vamos a estar sumamente fogosos e intensos en lo erótico. Vamos a poner mucha atención porque hoy podemos experimentar con cosas nuevas, amigos de Aries. Tauro, observa, por favor, las señales para que encuentres a tu alma gemela, para que encuentres a la persona correcta que debe de estar a tu lado y que te va a poder acompañar y va a compartir contigo el bienestar y la armonía que te corresponde. Mucha atención, Tauro. Géminis, vamos a dejarnos ayudar. Nuestros amigos no solamente están para que les ayudemos, también geminianos están para que les permitamos participar en nuestra vida, para que les permitamos ayudar, compartir con nosotros los momentos agradables y los momentos que no son tan agradables. Así es que, Géminis, por favor, ábrete. Hay personas que les interesas. Cáncer, el corazón te indica cuál es el camino que debes de seguir. Mucha atención, no solamente en la parte afectiva o en la parte de las relaciones, también te va a decir qué es lo que tienes que hacer en los negocios, qué es lo que tienes que hacer en cada momento de esta vida. Mucha atención, Leo. Vienen nuevas personas a tu vida, nuevos amores, nuevas gentes que se acercan para ayudarte, para incrementar tu potencial, para permitirte crecer. Te van a permitir que se abran las puertas para tu bienestar. Mucha atención, Leo, porque hoy pinta muy bien este día. Virgo, hay juegos que son muy divertidos, hay juegos que pueden volverse muy intensos. Mucha atención, mis amigos de Virgo, porque hoy ustedes andan muy juguetones, y juguetones en todos los sentidos, desde hacer muchas bromas hasta ponerse un poquito intensos en la parte sexual. Así es que mucha atención, disfruten este día, por favor, Virgo, y háganle disfrutar a las personas que les rodean también este día. Libra, hay inocencia en tu entorno, hay experimentación, hay conocimiento, hay aprendizajes nuevos, hay cosas nuevas en tu entorno que te van a hacer gozar y disfrutar este día como si fueras un niño. Y créeme que si mantienes esa actitud y aprendes de esa energía, vas a poder gozar una vida extraordinaria, porque todo es sorprendente, todo es maravilloso y todo debe de ser nuevo cada día para que podamos gozarlo. Escorpio, hay que conocerse a sí mismos y hay que conocer a las personas que nos rodean, aprovechar la oportunidad que tenemos de conocer a los demás, de comprenderlos, de comprendernos a nosotros mismos a través de comprender a quienes nos rodean. Mucha atención, porque hoy vas a conocer más a profundidad de alguien que para ti va a ser muy interesante. Sagitario, el amor en la parte espiritual es fundamental, puesto que es ese amor que nos va a dirigir a comprender la naturaleza, nos va a llevar a conocer más allá de nosotros mismos, nos va a permitir convivir en un espacio armonioso y positivo. El amor espiritual nos va a abrir nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos va a permitir fluir de manera perfecta con quienes nos rodean. Capricornio,
el llamado a la persona que te corresponde, a tu alma gemela, a ese ser que nació como alma y que ha evolucionado cerca siempre de ti y que en su momento se va a reunir contigo para que puedan pasar una vida extraordinaria. Así es que pon mucha atención, mi querido Capricornio, porque está muy cerca de ti esa persona especial. Acuario. Bien, Acuario, es momento de que des un paso adelante al compromiso, así es que ábrete, permítete la libertad y la oportunidad de convivir, de comprender, de compartir tu vida con otra persona. Esto se vale, es válido, así es que vamos a darnos unos minutitos y si ya es momento de dar el siguiente paso, vamos a darlo. Piscis. Hay que olvidar el pasado y aprender de lo que hemos experimentado, porque créemelo, Piscis, todos estamos viviendo y hemos vivido momentos desagradables, momentos que han sido tal vez traumáticos, complejos o difíciles. Y como siempre les digo, mis queridos amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, cada una de las acciones que tengas el día de hoy estén enfocadas siempre en lo positivo, en que tus palabras estén siempre vibrando de forma perfecta para que puedas atraer lo que tú deseas.